Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos congregamos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bienvenidos todos, gracias, y vamos a dar inicio comenzando por la oración y poniendo en las manos del Señor todo lo que hoy vamos a compartir. Gracias por estar aquí. Señor, muchas gracias, eres bueno y fiel. Queremos darte a ti el honor, la gloria, la alabanza, la gratitud de nuestro corazón por tus bondades. Gracias, Señor, porque somos hombres, mujeres, niños, jóvenes, que hemos creído firmemente, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que eres el Salvador del mundo, y estamos en un compromiso, Señor, de permanecer hasta ver tu venida. Muchas gracias, bendito seas por siempre. Lo veremos, Padre eterno. Hace 2022 años que tú dijiste que venías, y hoy sigue firme la palabra, Señor. Tú vienes otra vez y nosotros ahora esperamos tu venida, Señor. Muchas gracias. Y en ese trayecto de espera compartimos de lo que hemos recibido, Señor. El alimento espiritual que tú nos has dado lo compartimos con aquellos que tienen hambre y sed por tu justicia. Tu nombre sea glorificado hoy y siempre. En el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Muy bien, mi amado hermano, gracias por estar aquí. Todos son bienvenidos. Vamos a entrar al tema de hoy, Romanos capítulo 7, versículo 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aleluya, gracias Dios, bendito seas. La ley de Dios ante el hombre tiene dos posiciones y es necesario entender si el hombre desea recibir la paz de esta vida. La ley domina y rige sobre el hombre solamente mientras éste vive. La ley se aplica solamente a los vivos, no tiene vigencia alguna sobre los muertos. La ley está viva y vigente para los vivos. El marido y la mujer que están vivos están bajo la ley del matrimonio y del divorcio. La esposa, la segunda cosa es que la esposa queda libre de la ley cuando el marido muere. La muerte libera de la ley para siempre a la persona de sus exigencias, de la culpa y de la condenación. La primera posición de la ley es una verdad gloriosa. La ley está muerta para los creyentes, o los creyentes están muertos a la ley. Ambas cosas son en verdad y significan lo mismo. La ley no tiene jurisdicción. La ley no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene soberanía o dominio sobre el creyente verdadero. La ley no tiene nada que ver con el creyente. La ley simplemente no existe para el creyente. Esto es lo que declaran las Escrituras. El creyente ya no está bajo la ley y su dedo acusador ya no está bajo su culpa y deshonra, bajo su tensión y presión. Ya no está bajo su condenación y castigo, ya no. Ya no está su sentido de fracaso e indignidad. Ya no está su desaliento y frustración. Ya no está su sentido de desengaño y de derrota, ya no. El creyente está muerto a la ley.
por el cuerpo crucificado de Jesucristo. El creyente es crucificado o sacrificado o muerto en Cristo, y la ley no tiene nada que decir al hombre muerto. La muerte del creyente en Cristo es una muerte vicaria. No muere literalmente, pero participa de la muerte de Cristo espiritualmente. Cristo murió a favor del pecador. En lugar del pecador, llevando la pena y el castigo del pecado sobre sí, y por esto el creyente, estando en Cristo, muerto, es liberado de la ley, es liberado de sus demandas, es liberado de su culpa y es liberado de su castigo. Es hecho maldición, Gálatas capítulo 3, versículo 10 y versículo 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Por su sangre, Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El libro de Efesios también añade algo en el capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Efesios capítulo 2, el versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios capítulo 2, versículo número 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Colosenses capítulo 1, el versículo número 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Estos pasajes nos señalan la misma verdad. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sus sufrimientos satisfacieron la justicia. Sus sufrimientos satisfacieron al Padre. Y por esta razón ha sido hecho justicia de Dios para nosotros. Su muerte nos hace aceptos delante de Dios y nos libra del castigo de la ley. Así que el creyente es libre de la ley. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo número 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El glorioso propósito para la muerte del creyente a la ley. Lo primero que vemos es que el creyente muere a la ley para ser unido a Cristo, el Señor resucitado y viviente. El creyente ya no vive según manda la ley, sino según Cristo vivió
y según Él dio mandamientos. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo número 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Segunda de Corintios, capítulo 11, el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Efesios capítulo 5, el versículo número 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Primera de Juan capítulo 2, versículo número 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo de Dios. Aleluya. La ley fue dada a nosotros o al pueblo de Israel ahí en el monte Horeb, cuando Moisés subió al monte y recibió las tablas escritas por el dedo de Dios, para que se cumpliesen esos mandamientos. Y la finalidad era que de aquella chusma o aquella multitud que había salido de Egipto, se formara una nación con reglas, con leyes, con mandamientos, con ordenanzas. Y que esta nación se levantara con una identidad nacional, una razón por la cual buscan la tierra, poniéndose de acuerdo para tomar posesión de lo que Dios les había dado. De esa manera levantarse y establecer esa identidad nacional. Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Un pueblo escogido, como lo dice en el pasaje de Primera de Pedro 2:9. Somos pueblo escogido. Ejercemos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Pueblo adquirido, pueblo comprado por precio. Así que con esa identidad podemos salir, caminar y conquistar y establecer la simiente, las generaciones que nos siguen, dándoles dirección en esa identidad para cumplir y llevar a cabo el propósito para el cual Dios nos ha enviado. No partimos antes. Partiremos cuando el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas o a través de nuestra vida. Vamos caminando y la razón por la cual estamos al frente de una familia es con la finalidad de protegerlos, de aconsejarlos, de guiarlos, de proveer para ellos, con la finalidad que se sostengan en medio de una multitud, de una sociedad, de una nación que cree en Dios, que se identifica con el Señor, que hace la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Hoy se habla de tantas cosas, violencia se habla en el mundo, se habla de justicia, esa justicia humana, ¿verdad?, que ha sido tanto tiempo manipulada y manejada por los hombres, aplicando una justicia con mucha injusticia. Y este es uno de los grandes problemas. Hoy se declara o se invita a participar en marchas por la paz. Pero hay algo que uno tiene que aprender. Jesús padeció la violencia de la nación. Se levantaron contra él. ¿Acaso él tomó esas 12 legiones que dijo que podría él llamar o pedirle al Padre y serían enviadas y ser liberado? ¿Verdad? Cuando la gente empezó a levantarse contra él, Pedro sacó la espada y cortó la oreja de Malco, ¿verdad? Y dijo, guarda tu espada. No es de esa forma. No es a través de armas, no es a través de violencia. No es vencer el mal con el mal, es vencer con el bien el mal. Aunque la vida ha ido de por medio, se llega a pensar que uno es débil, ¿verdad? Pero es fácil pagar mal por mal. Vencer con el bien el mal, solo aquellos que conocen a Dios pueden hacerlo.
Así que vamos caminando en pos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, aquel que se escribió de él como un cordero que va al matadero. No abrió su boca, guardó silencio ante la muerte, porque sabía que era el cumplimiento profético y que él para eso había venido. Y nosotros estamos caminando también hablándole al mundo en un tiempo en el cual, ¿verdad?, están llegando los extremos. ¿Y por qué se presentan los extremos? Porque estamos caminando hacia el final de los tiempos. En ocasiones se habla del final de los tiempos y se piensa, ¿verdad?, que hay que hacer algo para el final de los tiempos. El cumplimiento del final de los tiempos lo tiene el Señor en sus manos. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que entregó su vida por nosotros, el que derramó su sangre. ¿Quién es digno de abrir los sellos? El Cordero de Dios es digno de abrir los sellos. ¿Y por qué es digno? Porque Él pagó el precio en la cruz y nos ha dado salvación y vida eterna. Él se hizo carne y vino y tomó nuestro lugar. Ahora nos toca a nosotros caminar con certidumbre de fe, caminando, siendo un ejemplo, siendo mensajeros de la verdad. De esa manera ahora, ¿verdad?, nos piden que identificados con Cristo podamos caminar, ¿verdad?, de gloria en gloria y de poder en poder, haciendo lo correcto, dirigiendo nuestras vidas para llegar al sacrificio, al sacrificio perfecto, a la obediencia perfecta, a glorificar al Eterno, aquel que nos ha enviado para dar un mensaje de vida a través de actuar en obediencia al mandamiento y a la ordenanza, ¿verdad? Y esto es lo que estamos haciendo, caminando. No es cobardía como tantos lo mencionan, no es eso, sino tenemos un mensaje de vida y la vida es importante. La vida vale la pena vivirla en el Señor, en Jesús, en el Rey, en el soberano, en el eterno, en el exaltado. ¿Hay vida después de esta? Sí, hay vida después de esta. Continúa la vida, claro. El que crea en mí, dijo Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Continúa la vida, claro. El cuerpo cae, mas sin embargo, el espíritu y el alma van a Dios que lo dio. Así que sin temor y sin miedo, caminamos dando un mensaje que con violencia no se quita la violencia. Con violencia se incrementa la violencia y la muerte. Así que no es el diablo el que va a invitarnos, ¿verdad?, a dar nuestra vida sin razón y sin propósito, sino realmente caminamos en pos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Es el soberano, el eterno, el exaltado, el omnipotente, el glorioso, el majestuoso, el altísimo. Él es al que tenemos que darle honor y gloria a través de nuestras acciones. Bendito sea el Cordero de Dios, bendito sea aquel que nos llamó, bendito sea aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó con poder y con grande gloria. A Él vamos obedeciendo y vamos caminando en pos de Él. Sabemos que lo veremos cara a cara, tal y como Él es, porque Él es el único digno de recibir el honor y la gloria. Por eso con calma, ¿verdad?, vamos en obediencia al mandamiento y a la ordenanza del Eterno. Le queremos decir a Dios que lo amamos. Le queremos decir a Dios que estamos entendidos de la identidad que Él nos ha dado. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Así estuvo Esteban, confrontó a una multitud que se rebeló, ¿verdad?, cuando él empezó a hablarles de la verdad. Y entonces reaccionaron, ¿verdad? El mundo religioso reacciona y quiere resolver las cosas en las fuerzas. ¿Acaso tiene usted la capacidad de cambiar al mundo? ¿Tiene usted la capacidad para dar vida? No, Él es la fuente inagotable. Es Jesucristo el que cambia la vida del hombre y es a Él a quien seguimos, es en Él en quien confiamos. Así que bendito sea el Señor Dios eterno que nos ha dado ese ejemplo a seguir. Bendecimos al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores, al Creador de lo visible y de lo invisible. El creyente muere a la ley a fin de llevar fruto para Dios. Llevar fruto significa producir justicia. Romanos capítulo 6, versículo 21 al 23. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de ellos es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida es Jesucristo. El camino es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. Es ahí donde permanecemos, caminamos en Él, vivimos para Él, le hemos creído a Él y en Él confiamos. Así es que la paz que sobrepasa todo entendimiento proviene de Él, es la fe en Jesús. Y la adversidad es la obra en obediencia que cruzamos esos valles de sombra de muerte y permanecemos en Él. No nos desviamos ni a diestra ni a siniestra, sino que perseverando en el amor de Dios soportamos las desavenencias, las diferencias, la violencia, la ira, la contienda, el enojo, ¿verdad? Porque sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios redimidos por la sangre del Cordero. Y a Él atribuimos todo el honor, a Él atribuimos toda la gloria, a Él atribuimos, ¿verdad?, la gratitud de nuestro corazón porque Él es bueno y fiel. Filipenses capítulo 1, versículo 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Verdad? Otra de las cosas que hacemos, ¿verdad? Los creyentes muere a la ley a fin de llevar fruto para Dios. Y esto es producir convertidos, personas a las cuales les hablamos de Jesús, les explicamos, ¿verdad? Les enseñamos los mandamientos y ordenanzas del Eterno. Romanos capítulo 1, el versículo 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Juan 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Producir un carácter cristiano es la tercera cosa que debemos nosotros de trabajar en eso, ¿verdad? El fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. ¿Verdad? La ley está viva para los que están en la carne. Un hombre en la carne es el hombre natural. El hombre sin Cristo, el no salvo, el no justificado, el hombre no regenerado, es un hombre que está bajo la ley. La ley está viva y activa para el hombre sin Cristo. Señala el pecado y hace resaltar la culpa en el hombre que violenta la ley. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Gálatas capítulo 3, versículo número 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Primera de Timoteo capítulo 1, el versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas.
La ley provoca pasiones pecaminosas o pasiones de pecado. No solo señala el pecado, sino despierta además los sentimientos y agita las emociones para hacerlo prohibido. Los sentimientos pecaminosos son realmente obrados por la ley en nuestros miembros. Cuando la ley prohíbe o no permite algo, crea realmente en nosotros interés, estímulo, atracción, fascinación, excitación, seducción, apelación, despertamiento. Estas cosas son promovidas por la ley o provocan esto en los hombres. Hay algo en el hombre que le lleva a querer hacer lo que está prohibido. Cuando se le restringe o se le ponen límites, quiere quebrantar las restricciones o límites. Quiere ir más allá de lo que está permitido, tomar el control de su propia vida y hacer lo que quiere y desea. Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Romanos capítulo 7, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Santiago capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 4, el versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El resultado de combatir la ley, de negarse a obedecerla, es que produce el fruto del pecado. Cuando el hombre visita o viola la ley, produce transgresión y pecado. El pecado lleva a la muerte. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 6, versículo número 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Santiago capítulo 1, el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y a todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Proverbios capítulo 11, versículo 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Ezequiel 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La ley es inactivada por la conversión. Los creyentes son liberados, y esto es por su muerte en Cristo. El creyente es liberado para que pueda servir bajo el régimen nuevo del Espíritu y no en el régimen viejo de la letra. El régimen viejo de la letra se refiere a la ley. Es la ley escrita la que el hombre trata de guardar para poner, para agradar a Dios. El régimen nuevo del Espíritu puede referirse al Espíritu Santo o al nuevo espíritu del hombre. El Espíritu Santo es el que trae la nueva vida. El creyente produce fruto dentro del creyente. El nuevo espíritu se centra en Dios y en su relación con Dios. Sirve a Dios en un nuevo espíritu de amor, gozo, paz, perdón y aceptación. Romanos 8, versículo 13 al 17. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El libro de Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Efesios capítulo 1, el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 4:24. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Vivimos realmente, ya no tanto como estaba, una ola de violencia, en la cual éramos testigos de la violencia en las calles, en las ciudades, en los pueblos, en todos los lugares. ¿Cómo resolver esto? Hacemos marchas por la paz, salimos a las calles, pero más importante es, oremos
por aquellos que gobiernan, que el Dios del cielo les dé sabiduría, les dé entendimiento con la finalidad de que tomen decisiones que nos conduzcan a obtener la paz. Así que, mi amado hermano, te invito para que cerremos este tiempo de compartir, pidiéndole a Dios que dé la sabiduría a los que corresponde, a los que están al frente de las decisiones, para que ellos determinen, Dios incline sus corazones y los bendiga dándoles la gracia, el amor, la sabiduría de lo alto, para que las decisiones que tomen nos conduzcan a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cierre sus ojos y oremos. Padre, nos ponemos en tus manos. Nuestro país, nuestra nación, necesita de ti. Pero no solamente nuestro país, sino el mundo entero. La guerra de Ucrania la ponemos en tus manos. Pedimos que traigas paz a los pueblos, a las naciones. Todos se encuentran tensionados por la pandemia. Las economías han sido golpeadas de formas terribles. Nuestra nación, Señor, gracias a la sabiduría que has dado al presidente, Señor, se encuentra hoy realmente estable a comparación de otros países. Pero queremos rogarte por el mundo entero. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y tómanos de tu mano, Señor, y permítenos ver tu gloria a través de la manifestación de tu paz en el mundo. Muchas gracias, Señor. El honor y la gloria son para ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mi amado hermano, la paz de Dios sea contigo y gracias por estar aquí. Amén.